Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. La frontera blindada. Constantemente las autoridades dominicanas van a los medios de comunicación a informar que existe una seguridad extrema en la frontera dominico-haitiana, sobre todo en la zona norte, la frontera norte, por Dajabón y Juana Méndez, que la frontera está totalmente blindada. Con la incursión el pasado domingo de policías armados a la zona de la vigía en Dajabón, es decir, a territorio dominicano, quedó demostrado que es falso, que es mentira de las autoridades que exista tal blindaje, que es mentira que exista una seguridad extrema. Decía el jefe del Ejército Nacional que inmediatamente llegaron los miembros del ejército, los policías haitianos se replegaron y se marcharon a su territorio. Pero en el momento, es lo que mucha gente se pregunta, en el momento en que ellos penetraron a territorio dominicano, ¿dónde estaban los miembros del ejército? Se supone que ahí existen cientos o miles de efectivos militares custodiando la frontera, a todo lo largo de la frontera, pero sobre todo en la frontera de Dajabón, que es la manzana de la discordia, que es ahí donde tiene su origen el conflicto que se mantiene entre el Estado Dominicano y el Estado haitiano, luego de que de aquel lado los haitianos desviaran las aguas del río Masacre y las represaran de aquel lado. De manera que por eso los principales conflictos se han dado en ese punto, en ese paso fronterizo y no en la zona sur. Pero deberían estar ahí los militares permanentes. Si todos los miembros del ejército que dicen las autoridades que custodian constantemente la frontera, que mantienen esa seguridad extrema, hubiesen estado ahí, de ninguna manera hubiesen penetrado policías armados a este lado de la frontera. De manera que es falso lo que tanto cascarean las autoridades dominicanas, de que existe una seguridad extrema y que la frontera está blindada. Quedó demostrado que son puntos vulnerables, que son sus puntos penetrables, no solo por policía haitiana, podrían ser penetrados por miembros de las peligrosas y criminales bandas criminales que hoy siembran el terror en la población haitiana. Sencillamente no existe tal blindaje. La frontera dominico-haitiana es falso que esté blindada. Señores, se sigue hablando también de la llamada que hiciera el asesino de Orlando Jorge Mera, Fausto Miguel Cruz. Fausto Miguel Cruz hizo una llamada hace unos días que sigue dando mucho que hablar. Diferentes sectores de la sociedad dominicana siguen hablando de esa llamada, de cómo se le permite a presos condenados aún, como está Fausto Miguel Cruz, condenado a 30 años por el asesinato de Orlando, que hiciera una llamada que según se ha dicho duró unos 30 minutos, una media hora, hablando a un medio de comunicación radial, explicando alguna serie de cosas que le han violado y cómo él cometió el asesinato de Orlando Jorge Mera y por qué lo cometió. Eso es algo que ha dicho el presidente de la República que tendrá consecuencias, que tiene que tener consecuencias, pero el director general de prisiones depende de la Procuraduría General de la República y se supone que la procuradora Miriam Germán Brito ya ordenó una investigación sobre el hecho de que ese preso condenado a 30 años se atreviera, tuviera la facilidad de hacer una llamada a un programa de radio y durar una media hora hablando de su crimen. Entonces, es falso también eso que dicen las autoridades siempre, de que ya no existen los celulares en manos de los presos. Él hizo una llamada, supuestamente de un llamado teléfono maco. Los maquitos, esos teléfonos ilegales, que no están a nombre de nadie, que existen en las cárceles y en cualquier parte del país. Que no es verdad que exista control de las autoridades de telecomunicación en el país para
evitar que esos teléfonos estén en la calle y más aún que estén en manos de peligrosos delincuentes en las diferentes cárceles del país. Señores, lo que pasa en la República Dominicana, creo que no pasa en ningún otro país del mundo. Una llamada de unos 30 minutos, muchos sectores de la sociedad, no solo el legislativo, el poder legislativo, sino en diferentes sectores, se sigue hablando de esa llamada de Fausto Miguel Cruz, del asesino de Orlando Jorge Mier. Oiga, si lo hace un individuo, un criminal que mató a un reconocido funcionario del actual gobierno y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, ¿qué será si matan a un cualquiera sin nombre de la población? Aquí se le permite todo a los criminales que están en la cárcel del país. No hay control para nada, absolutamente para nada. Las autoridades solo cascarean mucho en los medios de comunicación, pero nadie tiene control de nada en la República Dominicana. Desde el pasado viernes, el gobierno dominicano inició la entrega de la llamada del salario 14, sueldo 14, que es la llamada regalía pascual, que no es regalía nada. Se le puso ese nombre de regalía pascual porque es un dinero que se entrega cada año en la época navideña, en diciembre, próximo a la celebración de la Navidad, y que el gobierno inició temprano y que habrán miles, ya están habiendo miles de millones de pesos en la calle, y por eso se está llamando a la gente a tener prudencia. Ahora más que nunca, la delincuencia sale a la acecha, a la calle, en busca de atracar, de quitarle dinerito que muchos dominicanos y dominicanas se ganan con honesta y honradamente con el esfuerzo de su trabajo del día a día. Y al delincuente que están a la acecha, que no trabajan, que para satisfacer vicio y para vivir cómodamente con lo que otros se ganan, salen a la espera de que muchos dominicanos y dominicanas cobren su dinerito para atracarlo. De manera que, como ha dicho el gobierno, habrán miles de millones de pesos, o ya están habiendo, en la calle de la población dominicana. Dice en la calle porque está llegando a la gente y la gente se va a la tienda, se va al comercio, se va a los bancos y, repito, el riesgo siempre está latente porque existe en la República Dominicana una delincuencia que las autoridades no han sido capaces de controlar, mucho menos de desmantelar. Bandas criminales, delincuentes comunes que muchas veces operan con la complicidad de autoridades policiales y que, repito, nadie ha podido disminuirla, controlarla por lo menos, y mucho menos garantizarle seguridad ciudadana a la inmensa mayoría de la población. A la inmensa mayoría, porque siempre han reducido sectores privilegiados del país que tienen seguridad porque tienen mucho dinero o porque están en el gobierno y tienen seguridad pública, pero la inmensa mayoría de la población está desamparada siempre por todos los gobiernos. Cada quien tiene que tomar su propia medida de prevención y cuidarse a sí mismo, porque nadie se quiere más que usted mismo y nadie debe cuidarse más que usted mismo. De manera que en esta época navideña, en que la gente consigue algo más de dinero, producto de su esfuerzo, de su trabajo honesto, honrado del día a día, deben haber muchas medidas de prevención y cuidarse en contra de la delincuencia y no esperar que sean las autoridades, y mucho menos las autoridades policiales, mucho menos la Policía Nacional, una Policía Nacional que la mayoría del pueblo dominicano sabe cómo actúa, que actúa muy bien para todo, en beneficio de ellos y de sectores criminales, menos para proteger y brindarle seguridad ciudadana a la inmensa mayoría de nuestra población.